Ya tú sabes, ya empezó. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Ya Tú Sabes. Agradecemos de verdad la acogida que hemos tenido en el primer episodio y realmente estaremos dando respuesta a esas interrogantes que han quedado en línea y que pueden seguir haciéndolo. Lo importante es que podamos interactuar con datos curiosos, con información precisa, con alertas que en corto tiempo nos permitan a nosotros prevenir de cualquier tipo de tema y así también como informarse. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de aventuras, vamos a hablar de viajes, vamos a hablar de economía, de proyección, de agroindustria. O sea, Lambayeque tiene todos los rubros para explotar. Pero vamos a enfocarnos en el rubro de salud y vamos a seguir tocando un tema de infecciones y por eso vamos a tratar hoy el tema del dengue, ¿sí? Porque todos tenemos en casa un zancudito que está dando vuelta en donde te encuentres. ¿Saben por qué? Porque el clima todavía pues produce mucho calor y eso hace que de todas maneras pues los mosquitos que contienen esta infección pues estén rondando por ahí, así que hay que estar prevenidos, no hay que subestimar este tipo de infecciones, ¿sí? Tenemos aquí en el set al Coordinador Regional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas. Está con nosotros el biólogo Luis Dávila Chávarri. Con él vamos a hablar datos curiosos, porque no queremos ahondar mucho en teoría, sino en lo que viene pasando y en lo que está sucediendo hoy en día en la región Lambayeque y a nivel nacional, desde donde nos veas. Toma en cuenta estos tips y, por supuesto, pasa la voz, ¿sí? Así que bienvenido, Luis, ¿cómo está? Bienvenido a Ya Tú Sabes. Muy agradecido por la invitación y realmente espero pues que el día de hoy, en esta tarde, pueda ser una tarde amena con conversaciones pues que podamos informar también a la población. Así es, gracias por estar acá. Luis, directamente, uno se contagia del dengue por la picadura de un mosquito. Así es. Hay que recordar, pues, un poco, en primer lugar, antes de entrar a ese punto, que nuestra región desde el año 2023, pues, viene siendo atacada, sobre todo dentro de los 38 distritos que nosotros tenemos en la región. En 36 ya tenemos la presencia de este mosquito, de este zancudo. Este zancudo, el Aedes aegypti, pues, transmisor del virus del dengue, ha causado muchos estragos, sobre todo desde el año 2023. Si bien es cierto, nuestra región ya era endémica hace 30 años, nosotros tenemos distritos endémicos como lo son Motupe, Olmos. El año 2023, no solo aquí en la región, sino a nivel nacional y también a nivel internacional. Países como Brasil y Paraguay presentaron casos pues, que nunca en su historia lo habían tenido, al igual que nuestro país, ¿no? Y nuestra región no estuvo muy alejada de esa realidad. ¿No? Como te digo, nosotros el reporte del área de epidemiología de ese año, de la semana 52, fueron alrededor de 30.000 casos, ¿no? Y fue una cifra histórica aquí en nuestra región. Hablando sobre los casos, ¿seguimos con casos ahora en la región? Sí, actualmente nosotros tenemos 363 casos, de los cuales han sido 51 casos confirmados. ¿Y en lo que va del año 2026? No, son 363 casos. ¿En general? En general, en todo el año, a la actualidad. Wow. ¿Ya? Es bastante. Sí, bueno, a comparación de los años donde nos azotó, que fue el año 2023 y el año 2024, es un número mucho menor. Claro está, de todas las actividades y acciones que nosotros como Gerencia de Salud venimos desempeñando. Hay que recordar pues, que la Coordinación Regional de Enfermedades Metaxénicas trabajamos directamente con 5 componentes y los dos pues, que siempre interactuamos siempre es el área de vectores de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental en coordinación con el área de promoción de la salud, ¿no? Es ahí donde nosotros realizamos sobre todo la vigilancia y control larvario para evitar la proliferación de este vector, este zancudito, el Aedes aegypti, y así pues aminorar el impacto. ¿En qué zonas están más, doctor? A ver, como te digo. Porque se dice, ¿no? Donde hay cultivos de arroz, donde hay cultivos de caña, ahí está el dengue. Me voy a Lambayeque, hay mucho calor, hay muchos molinos alrededor y uno piensa, uy, no, acá hay un montón de zancudos, está el dengue por acá, ¿no? Eso sí lo vamos a aclarar. Hay que recordar que este zancudito, el Aedes aegypti, es un vector intra y peridomiciliario. Se desarrolla dentro de las viviendas y fuera de las viviendas, ¿no? Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Y se puede tener dengue varias veces. A ver, el virus del dengue tiene 4 serotipos, así es que si es que te da una vez, la segunda puede ser mucho peor. ¿Por qué? Porque te puede dar otro serotipo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas, doctor? A ver, los síntomas son, en primer lugar, el dengue es una enfermedad febril aguda.
vamos a tener Fiebres altas. picos, exacto, de fiebres elevadas. Aparte de eso, nosotros ¿Cuándo vamos se a dice tener... que uno tiene fiebre? Yo le quiero interrumpir en esa parte, ¿no? Ya. Yo tengo una niña de 8 años Ujú. y está con calentura, tiene fiebre. ¿Cuándo es que uno dice tiene fiebre? Y muchas personas subestiman esa parte también. Sí. No, es simplemente 36, 37. ¿Cuándo es? 37.6 es el promedio, mayor a eso. Hacia, exacto, hacia nosotros- adelante hay que ya Sí, pero hay que tomar recordar que el prevención. dengue es una enfermedad febril que hace picos de 39, 40 grados, ¿no? Lo que sí también viene acompañado de cefaleas, que son los dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares. También nosotros tenemos dolores retrooculares, empiezan los dolorcitos de Dolores de ojos ojos. y el malestar general, pues, ¿no? Hay que recordar que son un promedio, lo que nos dice la normativa técnica de salud, es entre 3 a 5 días que tú vas a presentar fiebres persistentes, ¿no? Doctor, ¿y hay gente que no se da cuenta que tiene dengue? O sea, o necesariamente me tiene que haber picado para darme cuenta. No, hay que recordar que para nosotros poder contagiarnos de dengue es necesario que te pique un zancudo infectado, ¿no? ¿Cómo es la forma de transmisión? Simplemente a una persona enferma que ya está con el virus, viene este zancudito, el Aedes aegypti, te pica, va a una persona sana, la pica, y es así la puedo única pensar- forma de transmisión. Y puedo del dengue. pensar, cuando ya me pique el zancudo, ¿puedo tener dengue? Siempre y cuando O- este zancudo cuente con el virus, pues, ¿no? Si este zancudo está con el virus, ya te va a transmitir el dengue, ¿no? Claro, pero me refiero a que ya me picó el zancudo. Ya debo empezar con una serie de No, prevenciones por lo general, pues es cuando empiezas los síntomas, es donde debemos estar muy alertas, ¿no? Y ni bien empiezan los primeros síntomas, tengo que correr definitivamente a la estación de salud. Definitivamente debemos acudir al establecimiento de salud. Te comento, el año 2023 fuimos una de las regiones pues, con el mayor número De de casos. defunciones, sobre todo, y la gran mayoría de estas defunciones se llegaron a complicar por la automedicación. El gran error del poblador es, lamentablemente, ir a la botica de la esquina, Y mi panadol. comprar a veces lo que les Mi recetan paracetamol, y lo se que colocan. Lo ideal siempre pues es el paracetamol para nosotros Paracetamol. llegar a controlar esta fiebre, pero definitivamente pues el acudir a un establecimiento de salud es lo mejor que nosotros ¿Y qué es lo podemos primero hacer, que ¿no? se hace cuando ya ingresan al establecimiento de salud con fiebre alta? Claro, ¿Cuál es la prueba? ¿Qué tipo de prueba? ¿A qué me someto yo cuando Exacto, tengo los síntomas? ¿no? Ya desde el año 2023 se instalaron en establecimientos, en puntos estratégicos, los famosos UBICLIN y unidades febriles. ¿Qué es un UBICLIN? Es una unidad de vigilancia clínica donde existe un triaje diferenciado, donde todo paciente febril llega ahí, se le hace un análisis, se le toman todos los signos y síntomas y pues pasa ya a la atención médica, ¿no? Y se evalúa si es necesario, si es que esta persona se le monitorea o ingresa ya a la... Definitivamente nosotros venimos ya trabajando con el componente de promoción de la salud, se articulan las acciones y las actividades con las municipalidades, con los gobiernos locales y se han sacado ordenanzas. Estas ordenanzas básicamente nos dice que en todos los cementerios no se debe utilizar el agua para los floreros, sino que nosotros debemos de cambiar por arena húmeda y así nosotros evitamos el ciclo biológico del zancudo. Hay que recordar que el sitio de reproducción del Aedes aegypti, de este zancudo transmisor, es el agua. Ellos colocan sus huevos en las paredes, en las paredes de los recipientes para aprovechar ahí pues su reproducción, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias, regresando al tema de la automedicación? Me he quedado pensando, ¿cuáles son las consecuencias de esa automedicación? ¿Podemos llegar a la muerte si es que ya nos confiamos y tenemos el tiempo en casa curándonos de una fiebre alta? Sí, exacto. Las consecuencias pueden ser fatales, como te repito. En el año 2023, sobre todo, pues se vieron esas consecuencias, ¿no? Que lamentablemente no acudieron a tiempo al establecimiento de salud y ya esta persona, cuando ya se había automedicado, ya era demasiado tarde. ¿Cuál es el mito, doctor, del dengue? El mito que todo zancudo te transmite el dengue. Hay que recordar que el único transmisor del dengue es el Aedes aegypti, aquí en la región sobre todo, porque también hay el Aedes albopictus, pero aún no tenemos. ¿Es el nombre científico o es? Exacto. Es el nombre científico del es insecto. Del zancudo. Que es el zancudo. Exacto, el ¿No? Porque zancudo, algunos es el dicen Aedes picadura de aegypti. mosquitos. ¿El Sí. mosquito también trae dengue? No, solo el Solo Aedes aegypti. el Exacto. zancudo. Sí, solo Ok. el zancudo del Aedes Ahora, las fumigaciones. Eso también es
Me parece que también ahí es una acción que muchas personas hacen. ¿Qué tan saludable también es fumigar? Claro. Hay que tener cuidado también con qué tipo de fumigación realizas. Hay que tener en claro que nosotros, en el trabajo articulado que realizamos con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, con el área de vectores, lo que nosotros nos centramos siempre es en la vigilancia y control vectorial. La fumigación nosotros la realizamos siempre y cuando nos encontremos en condición de brote. Cuando nosotros tenemos un caso ya considerable en cierta zona geográfica de casos, es ahí donde empieza la fumigación. Después no es necesario. Hay que recordar que nosotros siempre utilizamos el malatión para la fumigación, pero nosotros nos basamos en lo que llega a ser la vigilancia y control larvario, que es una actividad en la cual los trabajadores de salud van vivienda por vivienda, aperturando las viviendas, y hay que recordar, lo primero que te dije, es que este zancudito que es intradomiciliario, ¿qué es lo que pasa? En la gran mayoría de nuestros distritos no existe pues la dotación de agua a las 24 horas. Esto que genera que el poblador acumule agua para su quehacer diario. El agua que no la termine de utilizar incluso se queda emposada. Para su quehacer diario, para la cocina, para lavar, y muchas veces descuidan estos depósitos que se convierten en criaderos, porque la Aedes aegypti aprovecha en colocar sus huevos para que posteriormente pase a larva, pupa, y pase a un vector. ¿Y por qué el agua es tan atractivo para esos insectos? Porque es ahí su lugar de reproducción. Sí o sí, científicamente es en el agua el lugar. Se produce su ciclo biológico del zancudo. Doctor, hablando del tema de fumigación, se me viene a la mente qué campañas están haciendo ya como Jereza. A ver, como Jereza, ¿qué otras como actividades? te digo, una de las principales actividades es la vigilancia y control larvario, sobre todo en los distritos en los cuales nosotros presentamos casos. También trabajamos de la mano con el área de epidemiología, que básicamente son nuestros ojos, y nos van guiando hacia dónde nosotros realizamos el trabajo. La otra actividad importante que nosotros también realizamos es justamente las coordinaciones que realizamos con los gobiernos locales para sobre todo llevar el mensaje claro a la población. El día que la población, el poblador entienda que nosotros cortando el ciclo biológico del zancudo no vamos a tener dengue, ¿no? Y como te repito, nuestra responsabilidad como poblador también está en coadyuvar al trabajo que nosotros realizamos como sector salud. Doctor, ¿qué tan cierto es que el zancudo sale a picar a partir de las 5 o 6 de la tarde, cuando ya va cayendo la noche? En sí, ¿cierto o no? El zancudo puede picar durante todo el día, ¿no? Es Eso verdad. no hay problema. Es más, en algún momento, como en algunos distritos de aquí de la región, aún se conserva esto de que siempre la ama de casa se encuentra en casa, la mujer como ama de casa, y el varón sale a trabajar. La que más se infectaba es justamente la mujer, debido a que este zancudo está rondando dentro de la vivienda, ¿no? Pero el zancudo pues, puede picar en cualquier Los pequeñitos, ¿cómo reaccionan a la infección de dengue? No, hay que tener muy en cuenta siempre tener tanto pequeños como adultos mayores o personas con comorbilidades, siempre es un riesgo, ¿no? Siempre es un riesgo. Doctor, ¿qué error es el más común en el caso de las personas que tienen insectos por descuido, por alguna razón, por agua emposada, por lo que sea, tienen este zancudito en casa? No, el principal error es, como te digo, acumular agua. Siempre el agua, sí o sí. Sí. Atención a eso porque estamos en épocas de lluvias en la región Lambayeque. Hay ciertas zonas que lastimosamente pues estamos con el tema de las inundaciones. Sí, pero sobre todo el mensaje siempre va a ser claro. Todo depósito de agua que nosotros tengamos dentro de la vivienda siempre es muy importante lavar, escobillar las paredes y tapar estos recipientes. Y así nosotros vamos a evitar y vamos a cortar el ciclo. Un mal hábito que sé que hay, porque como usted dice, en ciertos sectores no hay un horario definido para el agua, es que utilizas el agua directamente y dejas prácticamente contaminada con tus manos. Otra cosa, o reutilizas la misma agua. Exacto. Otro punto es que por estas precipitaciones, por estas lluvias, muchas de los pobladores pues acumulan cosas inservibles en la parte superior de su vivienda o en la parte posterior, en los corrales. Estos inservibles, entre comillas, que lo llamamos, se convierten en criaderos. ¿Por qué? Porque al llover se acumulan agua en estos inservibles y también el zancudo aprovecha. Y la humedad acumulada, todo eso es atractivo para el insecto. Y como te repito, ¿no? El ciclo biológico del zancudo se lleva dentro del agua
y esto pues ayuda a la proliferación del vector, ¿no? Perfecto, doctor. ¿En qué sectores de la región Lambayeque se han detectado mayormente estos casos? No, como te digo, nosotros ya dentro de los 38 distritos que tenemos en la región, en 36 se encuentra el vector. En todos. Los únicos 2 distritos en los cuales no se encuentra el vector son los 2 distritos altoandinos. O sea, que la zona urbana no se salva, o sea, para nada. No, y otro de los mitos que antes se decía, pues que el dengue mayormente era de zonas rurales, exacto, ¿no? No es así. Ahora no, te comento, en el año 2023, uno de los distritos aquí en Chiclayo Centro, ahí se supone que, o bueno, tiene la dotación de agua a las 24 horas porque todos cuentan pues con sus tanques elevados, pero cuando se realizó la vigilancia y control larvario debido al aumento de casos también, los principales recipientes en los cuales nosotros teníamos este vector eran los floreros, ¿no? La gran mayoría de personas pueden tener floreros y aprovecha también. Es más, te comento, en algún lugar, en algún restaurante, utilizan pues las plantas como parte del ornamento y se han encontrado en el bambú. Ahí en el tallo del bambú también se encontraron pues Aedes aegypti. ¿Hay manera de protegernos? O sea, hablando un tema de protección, Claro. ¿de repente la alimentación tiene que ver? No, ¿Tener un cuerpo saludable, de repente el dengue no te ataca mucho? No, básicamente es pues siempre, si yo ya sé que me encuentro en una zona de brote, utilizar repelente, utilizar el mosquitero al dormir y así pues tratar de evitar pues el contacto. Hay que recordar, y nuevamente vuelvo a repetir, la única forma en la cual tú te puedas contagiar de dengue es que el zancudo, el Aedes aegypti, te pique pues. Luis, ¿se puede hablar o nos puede dar un tip? No sé, se me ocurre, ¿saben por qué? Porque nos pica el mosquito y se te enroncha la mano, ¿es cierto? ¿Hay algo para prevenir eso? ¿Tiene algo que ver? De repente, no sé, si usted recuerda, antes te picaba la abeja, te mordías y sacabas el veneno, no sé. ¿Pasa lo mismo con esto o es básicamente mito también? Es nuestro mismo sistema inmune que reacciona frente a alguna picadura. Pues, ¿no? Okay, entonces en vez de asustarnos, simplemente estar pendiente de los síntomas, no confiarnos, no automedicarnos. Y si tuviera que dar una recomendación, la más importante, que sea la última recomendación, Exacto. ¿cuál sería? Lo más Luis? importante aquí son 2 puntos muy importantes. Es la primera, como le decía a la población, es que cortemos el ciclo biológico. ¿Cómo lo vamos a cortar? Siempre pues lavando, escobillando y tapando nuestros recipientes y así nosotros vamos a cortar el ciclo biológico. El segundo punto es no a la automedicación, eso es muy importante, porque el automedicarnos nos va a llevar a complicaciones futuras y esto nos puede llevar a la muerte. Eso es muy importante. Y bueno, un tercer punto pues sería a que el poblador coadyuve al trabajo que nosotros realizamos, aperturándonos las viviendas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realizar el trabajo. Hay que recordar que el trabajo que también nosotros realizamos como parte de salud, siempre vamos a estar pues perifoneando y todo el sector salud está correctamente pues identificado, ¿no? Doctor, entonces, bueno, Luis, agradecerle estar aquí, tenemos mucho por hablar, no hay tiempo para más, pero de verdad, si tuviera usted que dar un mensaje sobre el tema del dengue, ¿cuál sería? Mensaje como tal, porque muchos nos podemos informar, ¿no? Hemos escuchado mucho del dengue, es más, es muy tocado hoy en día. Exacto. Pero ¿cuál sería ese mensaje clave, aparte de la prevención y las recomendaciones que acaba de dar? ¿En qué sentido? En que hay personas que todavía toman en cuenta de que existe el dengue, pero no actúan con niveles de conciencia altos. Sí, como te digo, el mensaje siempre al poblador que coadyuve al trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Porque en la gran mayoría de las intervenciones que realizamos en los distritos tenemos altos índices de renuencia, no aperturan sus viviendas para nosotros poder realizar el trabajo e inclusive cuando hemos realizado campañas de fumigación, cuando nos hemos encontrado en brote, las coberturas eran bajas, ¿no? Y siempre pues ahí al poblador que todo el trabajo que se realiza pues es justamente para el bienestar de todos. Excelente, gracias. No. Estuvimos entonces con el Coordinador Regional de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, el biólogo Luis Dávila Chavarri. No olvides
todas las recomendaciones que acabas de tomar en cuenta con este especialista. Ya tú sabes cómo prevenir el dengue, pero sobre todo cómo tomar conciencia de esta infección que aquí en nuestra región Lambayeque no para. Recuerda que estamos en un cambio climático donde puede ser un foco bastante infeccioso o tener más brotes, como bien ha dicho el especialista, tomar en cuenta los criaderos de zancudos en casa. Gracias por estar conectado con nosotros y ya tú sabes que regresamos en un próximo episodio de tu podcast favorito. Ya tú sabes, llegó la hora de aprender y hablar sin demora. Súbele el volumen una vez más, que aquí siempre hay algo más. Conecta, pasa la voz, ya tú sabes, ya empezó.